Bueno, vamos a continuar. Teníamos una tareita, ¿cierto? Sencilla, realmente. Y tenemos ya un voluntario elegido hace como 12 horas atrás. Vamos, Roa, a ver al Hall de la Fama. Entonces, a ver cómo fue el asunto. Señor Roa, sí. A ver, Roa. Hombre, vamos al Hall de la Fama. Señor, debe ser un señor, ¿para qué? Era ver cómo cambiaba la presión con respecto a la altura, ¿no? Cuando la densidad es variable, ¿no? Ajá, la densidad es variable. Entonces tenemos el YP sobre Z. Entonces eso es igual a ρ más K por G. Entonces, ahora ¿qué hacemos? De variables comparables, digamos, sería P, de P sub 0 a P, por dp. Ahora, la otra la tenemos, que es de z igual a 0 o de 0 a z. Por el resto. Entonces sería ρ más K, que es la constante, más K por Z, KZ por G por DZ. Esto ahora hablamos Más que su Z. menos 0. Eso es igual a ρ. Ahí está en un medio, ¿no? Un medio. ¿Todos hicieron lo mismo, más o menos? Está bien, creo, ¿no? Sí. Hay un detalle sutil, que es algo que vamos a demostrar hoy, que es esta expresión. ¿Sí? Pero esta expresión tiene una sutileza, hay un detalle. Esta expresión tiene un menos. P de Z es igual a menos esto por G. ¿Sí estamos? Pues ese menos tal vez modifique un poco tu problema. Si quieres aplícale el menos, a ver que seguramente nos altera un delta ahí, pero hazlo con calma y modifícale con el menos. ¿Listo? Listo. Mientras tanto les comento esa expresión de que P de Z es igual a menos ρ por G.
esa expresión se usa incluso, por eso digo que la mecánica de fluidos puede llevarse a un nivel muy grosero, muy elevado. Incluso lo que les digo, se puede llevar incluso para modelar estrellas. Y por ejemplo, cuando uno modela una estrella enana blanca, uno parte de un gradiente de presión de ese estilo, ¿sí? Y de ahí uno modela el comportamiento de la estrella. Claro, hay dos tipos de estrella, una que se llama una esfera aerostática, ¿sí? Y uno la modela como una estrella, le calcula la presión, todo ese asunto. Por ahí sale una ecuación que se llama la ecuación de Lahn-Engel. Vamos a ver si la podemos estudiar el último día, Dios mediante, porque antes pues es complicado. Y también si uno quiere ya, digamos, ponerse muy serio, entonces uno incluso puede decir, miren, lo que pasa es que nuestra estrella está compuesta por un gas, que es un gas que se llama un gas de Fermi degenerado. Bien degenerado, ¿no? ¿Qué es eso? Un gas de Fermi degenerado es un gas donde las altas presiones hacen que los electrones tengan unas altas energías, ¿sí? Están presionados, entonces incluso tienen que usar unas presiones de tipo relativista para modelar el comportamiento de los electrones, ¿sí? Y se dice que es un gas de Fermi degenerado porque Fermi descubrió una cosa que se llama un nivel de energía, que es el nivel de energía de Fermi, y los electrones viven por ahí, ¿sí? Entonces el sistema se comporta de una manera bien exótica, pero es bien interesante, eso podríamos mirarlo. Es más, yo tengo un video, igual si lo subo solo por molestar al curso de mecánica de fluidos de una charla que di hace, no sé, un rato. Lo malo es que la calidad del video no es buena, casi, o sea, no se ve muy bien, porque lo hicieron como con un celular, pero Bamba, ¿y tú un celular? Entonces es complicado, ¿sí estamos? Entonces, no, por si acaso, ¿no? Pero entonces el audio sí es muy claro y pues ahí se ven algunas expresiones así de eso, como para que lo escuchen un poquito. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Nos cambió todo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí o no? Bueno, aquí la gente dice que sí. No entiendo el negativo. Es que se va dentro de esta. ¿Qué pasa con el negativo? Pero negativo es para toda la posición. Dice otro momento medio positivo. ¿Cómo? Medio positivo. Ah, Pero negativo. ¿Qué se está formulando el negativo? Quise el otro marcador, te lo doy. Ahí está. Uy, no. Mal lugar, mal lugar. ¿Qué significa que menos? Al desarrollarlo con la densidad volumétrica, todo posible. Ahorita lo vamos a demostrar. Lo que pasa es que depende del sistema de referencia un poco. Pero pues yo voy a demostrar de dónde viene dPz o dPdH igual a menos ρg, ¿sí? Que es un gradiente de presión. Ahorita lo demuestro y ya. Pero entonces acá, yo no veo, aquí no paso el menos. Aquí falta un menos. Ojo, robado, ojo. No, pero yo le colaboro muy bien. Tranquilo, robado. Yo le pongo el menos ahí. Bueno, aquí yo no sé, aquí da tan, aquí da de z, hay una integral y aquí hay otra integral. Ambas quedan con menos, luego al final la respuesta queda con menos. ¿Sí estamos? Y luego la evalúa y sigue estando con menos. ¿Sí estamos? O sea que uno invierte acá, entonces quedaría que P sub 0 menos P va a ser igual a ρ sub 0 GZ más un medio de K, esto es ρ, esto es G, esto es G, Z cuadrado. ¿Estamos? Allá dicen que no, que tiene mal. ¿Sí? Bien. Bueno. Aquí el asunto es darse cuenta de que con densidad variable las cosas pueden cambiar considerablemente. ¿Sí estamos? Con densidad constante es como la manera más sencilla de verlo, pero si la densidad es variable, pues el problema va cambiando. ¿Sí estamos? Entonces toca estar pendiente de nuestras superintegrales, casi siempre nos toca sumar. ¿Listo? Pero miren, ¿por qué aparece el menos y cómo surge la idea del menos? Entonces vamos a hacer una demostración que, como ustedes podrán leer, y me imagino leen bastante, está en el libro, está en las copias, y la vamos a hacer así con calma y con manita, despacio. ¿Sí estamos? Despacito, para que vean cómo es el truco. Pero bien, muy bien, Roa, estás inspirado. Entonces miren, si ustedes revisan, en el libro hay un problema donde nos muestran cómo deducir o cómo calcular el gradiente de presión, ¿sí?
¿Por qué digo que es un gradiente de presión? Porque yo digo que es un gradiente y lo digo con confianza, gradiente de presión. ¿Qué es un gradiente? Como para preguntar algo así tranquilo, ¿qué es un gradiente? ¿Una qué? Sí, una variación, pero no es cualquier cosa. Hay algo específico que se aplica a un gradiente, no a todo se le aplica gradiente. Matemáticamente, ¿a qué se le aplica un gradiente? ¿Dime? ¿A un vector? ¿Estamos de acuerdo? No. Qué mentiras tan grandes. No. A un vector no. ¿A una función qué? ¿Ah? ¿A una función vectorial? ¿Estamos de acuerdo? No. Maldita sea, hombre. Que no. Se le aplica a una función escalar. Y por eso a la presión se le calcula un gradiente. ¿La presión es un vector o es un escalar? Es un escalar, entonces uno habla del gradiente de presión. ¿Un gradiente es vectorial o es escalar? Un gradiente es escalar, ¿estamos de acuerdo? ¿Aló? Que no, que es vectorial. Vean, a una función escalar se le calcula un gradiente. La función gradiente es vectorial. ¿Sí? La función gradiente es vectorial. El gradiente es una magnitud que nos dice en qué dirección crece más rápido la función escalar. ¿Sí estamos? Y obviamente habla de un cambio. Crece, crecimiento habla de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un gradiente se le aplica a una función escalar y es un vector que nos dice en qué dirección crece más rápido la función escalar. ¿Sí está claro? Listo, ese es el truco. No os dejéis engañar. Bueno, bien. Entonces, miremos lo que hace el libro, que es bien interesante. Entonces, miren, los tipos se pintan un dibujito así, un matachito. Tienen un tanque lleno de agua. ¿Sí? Tienen un tanquecito lleno de agua. Ellos dentro de su fluido toman un diferencial, ¿cierto? Un diferencial para un objeto en ese espacio, un diferencial de fluido acá, o puede ser un disco, si mal no estoy tomando un disco. Entonces hacen este truco, ¿listo? Nos dicen que esto se encuentra con un nivel de referencia donde esto es y igual 0. ¿Listo? Ese es y igual 0. Y ahora, pues dicen que esta cuestión se encuentra a una altura ¿qué? Y. Hasta aquí. De aquí a aquí vale ¿qué? Y. Amén. ¿Listo? Nuestro pequeño diferencial de masa, pues tiene un pequeño dy. ¿Estamos? Un grosor, que es muy ¿qué? Pequeño, al tamaño del diferencial. ¿Listo? Bien. El tipo se hace otro matacho. El tipo se hace un matacho de la superficie, porque estamos de acuerdo que esto es una vista pues frontal, pero se hace como una vista en planta, yo no sé qué llaman, así, superior. ¿Sí estamos? Listo, eso, chao. Entonces, visto en planta, que pues es un buen dibujo, el mío no lo va a hacer tanto. Hagan un acto de fe, este sería nuestro dibujo. Entonces, él nos indica lo siguiente, nos dice, miren, esto evidentemente debe tener una ¿qué? Un área, ¿no? Porque recuerden que siempre los efectos de presión los jugamos sobre áreas. Entonces, pues aquí hay un área A. Amén. ¿Sí estamos? Tiene un área A. ¿Listo? Bien. Insisto, tiene un dy acá. Y entonces, sobre ese objeto lo que hacemos es revisar, por ejemplo, las fuerzas que actúan. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese ente o sobre ese objeto? Como lo hicimos anoche. Si ustedes recuerdan, nos pusimos a jugar como cuáles son las fuerzas que actúan sobre la superficie del tanque que estábamos discutiendo. La demostración el profesor la hizo ¿dónde? Aquí en el piso. El tipo la hace para cualquier ¿qué? Altura. Entonces, claro, el hombre es más original. ¿Sí estamos? Además lo hace de manera diferencial. ¿Listo? Bien. Entonces revisemos. Fuerzas que actúan, señorita. Una fuerza que actúe sobre ese objeto. Evidentemente vive ese objeto en un campo gravitacional G. ¿Sí estamos? O sea que existe la gravedad. La densidad del aire, Bueno, pero no actúa directamente sobre este objeto. ¿Estamos? Actúa sobre este líquido. Pero ¿qué actúa sobre ese objeto? ¿Qué tipos de fuerzas?
No, la densidad no es una fuerza. La presión tampoco. ¿Cuál? ¿Del líquido qué? ¿Que está encima, que está debajo, a un lado o al otro? ¿En todas las direcciones? Pero, pues, pero está bien, pero está complicado sumar fuerzas en todas las direcciones, ¿sí o no? Ustedes me ponen nervioso, sí. Claro que me dicen, no, nada, todas las direcciones. Bueno, listo, pero hagamos la suma de fuerzas en todas las direcciones. ¿Sí me entienden? Es complicado, entonces. Pero no, ¿cuál es la fuerza intuitiva más fácil de hablar antes de hablar de presiones y de depresiones? El peso del objeto, ¿estamos de acuerdo? No, esa es como la principal. Obviamente este fluido tiene una densidad ¿qué? Rho, ¿estamos de acuerdo? Una densidad Rho. O sea que sobre este man actúa hacia abajo mg. ¿Estamos? mg. Masa por gravedad. Chan. Muy bien. Esa es una. Ahora sí, otra fuerza que actúe. Allá mi hermano, lo veo inspirado. ¿Normal? ¿La normal? ¿Esa fuerza cómo es o qué? No, normal no hay, ¿no? La fuerza contraria, ¿quién la hace? ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Es una fuerza que hace el fluido desde la parte de abajo. ¿Sí estamos? ¿Y uno sabe que esa fuerza existe? Sí, claro. Métase en un fluido y verá que usted experimenta una pequeña fuerza hacia arriba. ¿Sí estamos? Claro, el fluido también hace fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí estamos? Entonces aquí hay una fuerza hacia arriba. La voy a llamar fuerza 1, si me lo permiten, así nomás. Pero también hacia abajo hay una fuerza ¿qué? 2, que va hacia abajo. También es debida a ¿quién? Al fluido, que está arriba. Entonces pintemos ese matacho acá. Entonces decimos que hay una fuerza 2. ¿Preguntas? ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien, ahora bien, tenemos estas fuerzas. Lo que debemos hacer es hacer la sumatoria de fuerzas en el eje ¿qué? Y. En este caso Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y entonces empecemos. Digamos que hacia arriba van las positivas y hacia abajo van las ¿qué? Las negavitas. ¿Sí estamos o no? Muy bien. Listo. Primera fuerza. F1. F1. Más. Menos. Sí, menos. F2 menos mg. ¿Eso es igual a cuánto? ¿A cuánto? A 0. Recuerden que desde ayer el tipo nos dijo, vamos a estudiar ¿qué? Hidrostática. Eso garantiza que el fluido se encuentra como reposo y su velocidad es 0 amén. Entonces eso es 0. ¿Estamos? Listo, entonces esto va a 0. Entonces la suma de fuerzas es 0. El sistema está en equilibrio. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien, ahora sí tenemos que definir la fuerza 1 en términos de la presión. ¿Sí estamos? Tenemos que definirla en términos de la presión. Entonces, pues obviamente a esto se le asocia una presión que P sub 1 y actúa sobre un área. Recuerden que el área que tenemos aquí es un área ¿qué? A. O sea que es P sub 1 por A. Menos la fuerza 2. La fuerza 2 es ¿qué? Pues una presión 2 por una ¿qué? Área. ¿Listo? Menos mg. Pero resulta que pues nosotros, como estamos en mecánica de fluidos, debemos expresar nuestra masa en términos de ¿qué? De la densidad. ¿Sí estamos? O sea que ahí nos toca mirar ese truco. Entonces, en términos de la densidad, ¿cómo queda eso? ¿Rho por qué? ¿Rho por A? Rho por B. Vamos a hacerlo despacio. Eso va Rho por B, donde B es el volumen de ¿qué? De esta estructura que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. ¿Sí lo ven? Ay, uy, pequeño detalle sutil. Sí, y anoche estaban hablando un profesor que se le olvidan las cosas, pues vean, a mí se me olvidan bastante también. ¿Estamos? Ando loco, papá. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo. Ahora bien, ¿cómo se expresa el volumen de esta estructura en términos de su área? Allá mi hermano, lo veo inspirado, conectado.
Sí, ¿cómo expreso el volumen en términos del área? A. A por DY. A por DY. Mi hermano, dímelo todo. A por DY. Mira esas dudas que genero en la mente. ¿A por DY o no? Sí. Pues A por DY, pero ¿cuál es la duda? Allá veo cara de... Uy, maldita sea esta muchacha que dijo, hombre, que no entiendo es nada, estás volando. Entonces yo digo, esto es A por DY. Y entonces, por lo tanto, me queda P sub 1A menos P sub 2A menos rho B. ¿Pero quién es B? A de Y. ¿Multiplicado por quién? Ah, bueno, aquí me falta decir una cosa. Esto es igual a C. Aquí me falta decir una cosa que es bien importante. Hay una relación entre P1 y P2 que toca decirlo para que nos dé como lea el libro lindo, sexy, si no, no nos da. Y es que el libro le dice a uno, mire papito, evidentemente aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una presión P sub 1 y aquí tenemos una presión P sub 2. Bueno, pero yo la pinté al revés, ¿cierto? Bueno, no importa. Entonces tenemos una presión P sub 1 y una presión P sub 2. ¿Sí estamos? Listo. Entonces el tipo nos dice, pero mire, la presión tranquilo, no me presionen. Siento presión de grupo, eso es peligroso. P sub 2 más un dP. O sea, que esta presión 1 es la presión 2 más un pequeño ¿qué?